Una madre descubrió un regalo anónimo en la puerta de su casa. Lo abrió junto a sus hijas y el contenido del paquete la dejó llorando. El amanecer en aquel vecindario parecía como cualquier otro. La brisa fría de la mañana acariciaba las calles silenciosas, mientras el canto de los pájaros anunciaba un nuevo día. En una casa modesta, ubicada en la esquina de una tranquila avenida, 3 pequeñas ventanas dejaban entrever una cálida luz en su interior. Dentro, una madre joven, de cabello oscuro y semblante cansado, preparaba el desayuno para sus 2 hijas. Cada día era una batalla, pero también un acto de amor incondicional. Sara, como se llamaba esta madre, había aprendido a cargar el peso de la vida con dignidad. Desde que quedó sola hacía 3 años, había transformado cada lágrima en fuerza y cada problema en una lección para sus niñas, Emma y Sofía. Ellas eran su mundo, su razón de ser, su esperanza en medio de la tormenta. Aquella mañana, sin embargo, algo fuera de lo común sucedió. Mientras Sara recogía la mesa tras servir el desayuno, Emma, la mayor, corrió hacia la puerta principal. «Mamá. Hay algo afuera», gritó con la emoción inocente de una niña de 9 años. Sofía, su hermana menor, la siguió de cerca, sus pequeños pies descalzos golpeando suavemente el suelo. Confundida, Sara dejó el plato que tenía entre las manos y caminó hacia la puerta. Al abrirla, lo vio, un paquete cuidadosamente envuelto en papel marrón y adornado con un lazo rojo, descansaba sobre el escalón. No había ningún remitente, ninguna tarjeta que explicara su procedencia. Solo un objeto que, de pronto, parecía demasiado importante como para ignorarlo. El corazón de Sara comenzó a latir más rápido. ¿Quién lo había dejado? ¿Por qué? Miró hacia ambos lados de la calle, pero no vio a nadie. Todo estaba tan tranquilo que solo se escuchaban las risas de sus hijas, quienes ya se agachaban emocionadas para examinar el misterioso paquete. Por un instante, una mezcla de curiosidad y temor cruzó por la mente de Sara. La vida no siempre había sido generosa con ella, y las sorpresas, en su experiencia, no siempre eran buenas. Pero había algo en ese pequeño regalo, algo inexplicable, que le hizo sentir una leve punzada en el pecho. Sara decidió entrar con el paquete, cerrando la puerta detrás de ella. Con Emma y Sofía a su lado, se sentó en el sofá, rodeada de un silencio expectante. Mientras deslizaba sus dedos temblorosos por el lazo rojo, no podía imaginar que el contenido de aquel simple paquete cambiaría para siempre su vida. ¿Qué había dentro? ¿Quién lo había enviado? Y, sobre todo, ¿por qué parecía destinado a tocar las fibras más profundas de su corazón? En el vecindario donde vivían Sara y sus hijas, el amanecer traía consigo la calma de una rutina predecible, pero también un aire de incertidumbre, el mismo que sentía Sara al enfrentarse cada día a sus desafíos. Las calles, adornadas con árboles que parecían susurrar secretos al viento, estaban salpicadas de casas modestas. Aunque la comunidad era tranquila, las puertas cerradas reflejaban la distancia emocional que muchas familias mantenían entre sí. Sara vivía en una de las esquinas más apartadas, en una pequeña casa de una sola planta, pintada de un blanco deslucido por el tiempo. Aunque humilde, su hogar tenía un carácter especial. Las paredes, decoradas con los dibujos de Emma y Sofía, parecían contar historias de inocencia y creatividad. Cada rincón tenía un toque personal, un florero lleno de margaritas recogidas por las niñas del jardín, una estantería con libros viejos y, en la cocina, una pizarra donde Sara escribía frases motivadoras que recordaban a la familia que, a pesar de las dificultades, seguían juntos. La vida de Sara no siempre había sido así. Hace 3 años, su hogar estaba lleno de risas, sueños compartidos y la calidez de un compañero de vida. David, su esposo, había sido su roca, su apoyo incondicional. Juntos habían enfrentado los desafíos de criar a 2 niñas pequeñas mientras soñaban con un futuro lleno de posibilidades. Pero todo cambió el día del accidente. Un conductor distraído arrebató no solo la vida de David, sino también el equilibrio que Sara tanto valoraba. Desde entonces, cada día era una lucha. No solo por lo económico, sino también por llenar el vacío emocional que David había dejado. Sara se obligó a levantarse cada mañana por sus hijas, aunque muchas noches lloraba en silencio.
Emma y Sofía eran su faro en la oscuridad, las responsables de que encontrara la fuerza para continuar. Emma, con sus 9 años, se había convertido en un pilar para Sara. A menudo, tomaba la iniciativa de cuidar a su hermana menor y ayudar con pequeñas tareas. Aunque intentaba ser una niña como cualquier otra, había una madurez en su mirada que a veces rompía el corazón de Sara. Por otro lado, Sofía, con solo 6 años, era el alma de la casa. Sus ocurrencias y su risa contagiosa eran un recordatorio constante de que, incluso en la adversidad, había lugar para la alegría. Aquella mañana comenzó como muchas otras. Sara se levantó antes del amanecer, preparó el desayuno con lo poco que tenía en la despensa y se aseguró de que Emma y Sofía estuvieran listas para la escuela. Mientras se movía por la cocina, sintió un leve pinchazo de preocupación en el pecho. Las facturas acumuladas en la mesa eran un recordatorio constante de que, por mucho que se esforzara, siempre había algo más que hacer, algo más que resolver. Las niñas llegaron a la mesa bostezando, sus pasos pequeños resonando en el suelo de madera. Sara les sirvió pan tostado con un poco de mermelada, mientras Emma hablaba emocionada sobre una actividad escolar. Era un día común, con los mismos desafíos y las mismas pequeñas alegrías, hasta que Emma, con su habitual curiosidad, miró por la ventana y notó algo inusual en la puerta. «Mamá, hay algo afuera», exclamó con una mezcla de sorpresa y emoción, mientras corría hacia la entrada. Sofía, siempre dispuesta a seguir a su hermana mayor, la acompañó. Sara, que estaba recogiendo los platos, frunció el ceño. Las niñas abrían la puerta con tanta emoción que el aire frío de la mañana entró de golpe, haciéndola estremecer. Cuando Sara llegó a la puerta, encontró a Emma agachada, inspeccionando un paquete envuelto en papel marrón, con un lazo rojo que lo hacía destacar. «¿Qué es, mamá?», preguntó Sofía, mirando con ojos curiosos. Sara se quedó inmóvil por un instante, estudiando el objeto con cautela. No había ninguna nota, ni un indicio de quién podría haberlo dejado. El vecindario estaba desierto. Las calles silenciosas y el cielo aún parcialmente cubierto por la niebla de la mañana le daban al momento un aire surrealista. Sara miró a su alrededor, pero no vio a nadie. El paquete parecía inofensivo, pero algo en su simplicidad hacía que su corazón latiera más rápido. «Vamos a entrar», dijo finalmente, tomando el paquete con manos temblorosas. No sabía si era prudente abrirlo, pero había algo en el que despertaba una mezcla de intriga y temor. ¿Quién lo había dejado? ¿Por qué? Las niñas, emocionadas, la siguieron al interior de la casa, donde colocó el paquete sobre la mesa del comedor. La emoción de Emma y Sofía contrastaba con la cautela de Sara. Para las niñas, aquello era una aventura, algo fuera de lo ordinario que rompía la monotonía de su día. Para Sara, sin embargo, era un recordatorio de lo inesperado, de cómo la vida podía cambiar en un instante, para bien o para mal. Mientras deslizaba sus dedos por el lazo rojo, Sara no podía evitar pensar en lo frágil que era la felicidad. Una mezcla de esperanza y miedo se apoderó de ella. En ese momento, no tenía forma de saber que lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su vida, sino que le daría un nuevo significado a todo lo que había vivido hasta ahora. Dentro de la casa, el paquete se convirtió en el centro de atención. Sofía, siempre impaciente, intentó deshacer el lazo rojo con sus pequeñas manos, pero Sara intervino suavemente. «Primero, vamos a pensar de dónde pudo venir», dijo, tratando de mantener la calma. Emma, que solía ser la más analítica de las dos niñas, se cruzó de brazos y frunció el ceño. «¿Crees que es de papá?», preguntó de repente, rompiendo el aire de misterio con una pregunta que perforó el corazón de Sara. La mención de David siempre llegaba de forma inesperada, como una ráfaga de viento helado en un día cálido. Aunque trataba de mantener viva la memoria de su esposo para sus hijas, había ciertos momentos, como este, en los que las emociones eran demasiado intensas para ignorarlas. «Tal vez alguien quiso hacernos un regalo especial», respondió Sara, con una sonrisa forzada, evitando mirar directamente a Emma. Las niñas comenzaron a hacer conjeturas sobre el paquete. Sofía insistía en que debía ser de Papá Noel, aunque faltaran meses para Navidad, mientras Emma sugería que tal vez algún vecino había decidido ser amable con ellas.
Sin embargo, Sara no podía ignorar la sensación de inquietud en su pecho. ¿Por qué alguien dejaría algo en su puerta sin decir nada? Decidió dejar el paquete en la mesa por un momento. Antes de abrirlo, necesitaba calmar sus pensamientos. Mientras tanto, sugirió a las niñas que fueran a preparar sus mochilas para la escuela, aunque no fue fácil convencerlas de apartarse del regalo. Mientras Emma y Sofía subían corriendo las escaleras, Sara se quedó sola en la cocina. Miró el paquete con atención, como si esperara que, de alguna manera, le hablara. Su mente se llenó de preguntas. ¿Era una especie de ayuda anónima? ¿Una broma? ¿O algo mucho más personal? Los años de dificultades la habían enseñado a desconfiar de las cosas inesperadas, pero también la habían hecho valorar los gestos desinteresados. Su atención se desvió hacia una fotografía enmarcada que descansaba en la estantería del comedor. Era de ella, David y las niñas, tomada durante un viaje a un lago cercano cuando Emma apenas tenía 5 años y Sofía era un bebé. Recordó cómo David siempre encontraba formas de sorprenderla, pequeños detalles, como flores silvestres, notas escondidas en los lugares más inesperados, o esa fotografía que había tomado sin que ella se diera cuenta, capturando una sonrisa que ahora sentía tan lejana. David, susurró en voz baja, como si al decir su nombre pudiera convocarlo de nuevo. Una lágrima rodó por su mejilla, pero rápidamente la secó con el dorso de la mano. No puedo ponerme a llorar ahora, pensó. Había prometido ser fuerte por sus niñas, y esa promesa la mantenía en pie incluso en los momentos más difíciles. Emma y Sofía volvieron pronto, con sus mochilas listas, pero con la misma insistencia en sus ojos. ¿Podemos abrirlo ahora?, preguntó Emma, mientras Sofía asentía enérgicamente. Sara miró el reloj. Todavía quedaba tiempo antes de llevarlas a la escuela, así que, tomando aire, decidió que era momento de descubrir qué había dentro. Colocaron el paquete en el centro de la mesa y se sentaron alrededor de él. Sara empezó a deshacer el lazo con cuidado, mientras las niñas observaban con ojos brillantes. Es solo un regalo, no pasa nada, se decía a sí misma, intentando calmar la ansiedad que sentía crecer en su interior. El sonido del papel al rasgarse llenó el aire. Dentro del paquete, encontraron una caja de madera finamente pulida. En la tapa, había grabadas unas palabras que hicieron que Sara detuviera su respiración por un momento, para las personas que más lo necesitan. La frase era sencilla, pero tenía un peso emocional que Sara no podía ignorar. Emma fue la primera en hablar. ¿Eso significa que es para nosotras, mamá? Su voz era suave, llena de curiosidad y una pizca de emoción. Sara no supo qué responder de inmediato. Por un lado, la frase la hizo sentirse vulnerable, como si alguien conociera cada uno de los desafíos que había enfrentado. Por otro lado, la caja emanaba una sensación de calidez, como si estuviera destinada a llegar a sus manos. Abrieron la tapa con cuidado. Lo primero que vieron fue una carta, escrita a mano, con una caligrafía cuidadosa y elegante. Sara la tomó entre sus manos temblorosas, mientras Emma y Sofía se inclinaban hacia adelante para leer junto a ella. Sara desdobló con cuidado la carta que había dentro de la caja. El papel, ligeramente amarillento y de textura gruesa, parecía haber sido escrito con mucha dedicación. Las palabras estaban trazadas con una caligrafía fluida, elegante, casi artística. Emma y Sofía se acercaron más, intentando leer junto a su madre. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave crujido del papel al moverse. Para la familia que nunca se rinde. A veces, la vida nos pone pruebas difíciles. Pero en cada rincón de oscuridad, siempre hay una luz esperando ser encontrada. Este pequeño gesto es para recordarte que no estás sola, que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay alguien que cree en ti. Úsalo con sabiduría y amor. Las últimas palabras parecían temblar en el papel, como si quien las escribió hubiera derramado su corazón en cada trazo. Sara leyó en voz baja, su voz quebrándose al final. Miró a Emma y Sofía, que la observaban con ojos llenos de curiosidad y algo de preocupación. ¿Qué significa, mamá?, preguntó Emma, su tono más serio de lo habitual. Sara no respondió de inmediato.
sus pensamientos estaban divididos. Por un lado, sentía una inmensa gratitud por lo que parecía ser un acto de generosidad desinteresado. Por otro, la incertidumbre sobre quién lo había enviado y por qué la invadía. La carta, aunque hermosa, planteaba más preguntas que respuestas. ¿Quién podía saber tanto sobre sus luchas? Tal vez alguien que nos quiere mucho lo envió, dijo finalmente, intentando calmar las inquietudes de sus hijas. Sofía, emocionada, comenzó a rebuscar en la caja. Y mira, hay más cosas, exclamó mientras sacaba un sobresellado y una pequeña bolsita de tela roja. Sara observó cómo las pequeñas manos de su hija desataban el cordón de la bolsa. Dentro había algo que brillaba con un destello metálico bajo la luz del sol que entraba por la ventana. Era un colgante de oro, sencillo pero elegante, con una diminuta inscripción en el reverso, siempre juntos. Sara sintió un nudo en la garganta al verlo. Era una frase que David solía decirles a las niñas cada noche antes de acostarlas. ¿Es de papá?, preguntó Sofía con una inocencia que rompió el corazón de Sara. No sabía cómo responder. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla, pero también demasiado improbable para ser verdad. Decidió no contestar directamente. Es hermoso, Sofía. Pero todavía no sabemos quién lo envió, dijo mientras acariciaba el cabello de su hija. Emma, siempre más cautelosa, examinaba el sobresellado. ¿Puedo abrirlo, mamá? Sara asintió con un gesto, aunque por dentro su ansiedad crecía. Algo en este gesto anónimo, aunque lleno de bondad, la hacía sentirse expuesta, como si alguien estuviera observando cada detalle de su vida. El sobre contenía más que palabras. Dentro había un mapa dibujado a mano, con indicaciones claras que llevaban a un lugar cercano, un parque al otro lado del vecindario. En la esquina inferior del mapa, un mensaje escrito en tinta azul decía, «Hay algo más esperándote». El aire en la habitación se tensó. Emma y Sofía miraron a su madre con expectación, pero Sara no podía apartar la vista del mapa. Cada fibra de su ser le decía que debía ser cautelosa, que esto podría ser una trampa o un malentendido. Sin embargo, otra parte, más profunda y emocional, le susurraba que debía seguir adelante. «Vamos, mamá, ¿qué crees que hay allí?», preguntó Emma, con la emoción contenida en su voz. «No lo sé, cariño. Pero necesito pensarlo. Esto es extraño». Sara miró el reloj. Tenía que llevar a las niñas a la escuela, pero sabía que no podría concentrarse en nada hasta resolver el misterio del paquete. El resto de la mañana transcurrió con una extraña sensación de anticipación. Sara dejó a las niñas en la escuela, pero su mente estaba en el mapa y en las palabras de la carta. Mientras conducía de regreso a casa, recordó algo que David siempre le decía: a veces, los caminos más inesperados llevan a los mejores destinos. Esa frase resonó en su mente mientras aparcaba frente a su casa. Entró, cerró la puerta tras de sí y volvió a mirar la caja. Había algo en todo esto que parecía más grande que ella misma, como si fuera parte de un plan que no lograba entender. Tomó el mapa y lo estudió con más detenimiento. El lugar indicado era el parque donde solía ir con David y las niñas cuando tenían un momento libre. Era un lugar lleno de recuerdos felices, pero que había evitado desde la muerte de su esposo. Sara suspiró profundamente y decidió que no podía ignorarlo. Se abrigó, tomó el mapa y salió de casa. Cada paso hacia el parque estaba lleno de incertidumbre. Su mente corría con preguntas: ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Por qué habían elegido ese lugar? ¿Era posible que alguien conociera detalles tan íntimos de su vida? Cuando llegó al parque, el paisaje le resultó dolorosamente familiar. Los árboles, las bancas, incluso el sonido distante de los niños jugando, todo le recordaba tiempos más simples, tiempos en los que no tenía que cargar sola con el peso del mundo. Siguió las indicaciones del mapa hasta llegar a una banca específica, justo debajo de un roble viejo. Allí encontró otro paquete, esta vez más pequeño, envuelto en el mismo papel marrón con un lazo rojo. Su corazón latía con fuerza mientras lo tomaba en sus manos. Miró a su alrededor, esperando ver a alguien, pero el parque estaba casi vacío. Desesperada por obtener respuestas, desató el lazo y abrió el paquete.
Dentro encontró una fotografía de su familia, tomada en el mismo parque años atrás. Era una imagen que nunca había visto antes, y lo más inquietante era que, en el reverso, había un mensaje. David siempre quiso que recordaras lo fuerte que eres. Este no es el final, Sara. Es un nuevo comienzo. Sara permaneció sentada en la banca del parque, sosteniendo la fotografía en sus manos temblorosas. El mensaje en el reverso parecía resonar con fuerza en su interior, como un eco que no podía ignorar. Miró alrededor, esperando ver a alguien que pudiera darle una pista, pero el lugar seguía vacío. Con cada segundo que pasaba, las preguntas en su mente se multiplicaban. ¿Cómo había llegado esa fotografía aquí? ¿Quién había escrito esas palabras? Y, más importante aún, ¿cómo sabían tanto sobre ella y David? Aunque una parte de ella quería aferrarse a la idea de que todo esto era una coincidencia, su corazón le decía que había algo más grande detrás de todo. Sara guardó la foto cuidadosamente en su bolso y regresó a casa con pasos apresurados. Necesitaba tiempo para pensar, para intentar unir las piezas de este rompecabezas que parecía diseñado específicamente para ella. Al llegar, dejó el bolso sobre la mesa y se dirigió a la habitación donde guardaba las cosas de David. Había evitado entrar allí durante mucho tiempo. La habitación, que solía ser su oficina, permanecía casi intacta desde su muerte. Cada objeto parecía contener un recuerdo, una parte de su vida que ella no había tenido el valor de enfrentar por completo. Respiró hondo antes de abrir la puerta y encender la luz. El aire dentro era pesado, lleno de un silencio que parecía hablar más fuerte que cualquier palabra. En el escritorio, encontró una caja que David había usado para guardar documentos importantes. La abrió con cuidado, esperando encontrar algo que pudiera arrojar luz sobre este extraño misterio. Dentro de la caja había carpetas, cartas y fotografías. Sara comenzó a revisar cada objeto meticulosamente. Entre los documentos encontró una carta que David había escrito poco antes de morir, pero que nunca le había entregado. Sara. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo físicamente, pero quiero que sepas que siempre estaré contigo de alguna forma. Sé que la vida no será fácil, pero también sé lo fuerte que eres. Prometí cuidarte a ti y a nuestras niñas, y quiero que sepas que estoy cumpliendo esa promesa, aunque no lo parezca. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre juntos. David. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sara mientras sostenía la carta contra su pecho. Era como si David hubiera sabido lo que ella necesitaba escuchar, incluso años después de su partida. La frase siempre juntos estaba ahí, otra vez, conectando la carta con el colgante que había encontrado en el paquete. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. Esto no podía ser obra del azar. Sara decidió que necesitaba respuestas y sabía que la primera pista estaba en el parque. Tal vez alguien la había estado observando ese día, alguien que había dejado el segundo paquete intencionadamente. Al día siguiente, después de dejar a Emma y Sofía en la escuela, Sara regresó al parque. Esta vez, su mirada era más atenta, buscando cualquier señal, cualquier rostro que le pareciera familiar. Recorrió el lugar con cautela, pero no encontró nada fuera de lo común. Cuando estaba a punto de darse por vencida, una anciana que estaba sentada en otra banca se le acercó. Llevaba un abrigo gris y un sombrero que parecía haber sido tejido a mano. «Disculpe, ¿es usted la madre de esas dos niñas hermosas?», preguntó con una voz suave y amable. Sara, aunque sorprendida, asintió. «Sí, ¿cómo lo sabe?». La anciana sonrió. «Las he visto jugar aquí con usted antes. Solían venir con su esposo también, ¿verdad?». El corazón de Sara dio un vuelco. Era cierto que solían visitar ese parque en familia, pero habían pasado años desde entonces. «Sí, veníamos mucho, pero eso fue hace tiempo». «Lo recuerdo bien», continuó la mujer, con una mirada que parecía esconder algo más. «Él era un buen hombre. Siempre se preocupaba por ustedes. Una vez me dijo algo que nunca olvidé: quiero que mi familia siempre sepa que, pase lo que pase, nunca estarán solas». Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa era otra frase que David solía decir.
Se quedó en silencio, intentando procesar las palabras de la anciana. ¿Era posible que ella tuviera algo que ver con los paquetes? ¿Lo conocía bien?, preguntó, intentando mantener la calma. Lo suficiente, respondió la anciana, con una sonrisa enigmática. Pero tal vez hay cosas que él quería que descubrieras por ti misma. Antes de que Sara pudiera responder, la mujer se levantó y comenzó a alejarse lentamente. Espere, por favor, dijo Sara, siguiéndola. Pero la anciana solo levantó una mano, como indicando que ya había dicho todo lo que podía. Sara volvió a casa con más preguntas que respuestas. La interacción con la anciana había añadido otra capa de misterio a todo esto. Decidió revisar la fotografía que había encontrado en el parque con más detenimiento, buscando algo que hubiera pasado por alto. Con una lupa en mano, examinó cada detalle de la imagen. Fue entonces cuando notó algo que no había visto antes. En la esquina inferior derecha, había un pequeño símbolo, apenas visible. Parecía una estrella, pero con un diseño único, como si tuviera un significado especial. El símbolo le resultaba vagamente familiar, pero no podía recordar dónde lo había visto antes. De repente, algo hizo clic en su mente. Corrió hacia la estantería donde guardaba un álbum de fotos antiguo, uno que pertenecía a la familia de David. Lo había dejado allí después de su muerte, incapaz de enfrentarse a los recuerdos que contenía. Al hojear el álbum, encontró varias fotografías de la infancia de David. En una de ellas, tomada en el mismo parque años atrás, vio el mismo símbolo en un colgante que David llevaba puesto. El descubrimiento la dejó sin aliento. Sara cerró el álbum de fotos lentamente, como si temiera que las respuestas que buscaba pudieran desbordarse de las páginas. El colgante en la fotografía era idéntico al que había recibido en el paquete anónimo. ¿Podría ser casualidad? Su instinto le decía que no, pero la conexión era tan inesperada que le resultaba difícil de creer. Decidida a llegar al fondo de todo, Sara llevó el colgante y la fotografía a la cocina, donde la luz era más clara. Lo colocó junto a la carta de David, formando un pequeño altar improvisado de recuerdos. Se sentó frente a ellos con el corazón acelerado, tratando de encontrar un hilo que uniera estas piezas sueltas. Mientras observaba el colgante, notó algo que había pasado por alto antes. En la parte trasera, grabado con precisión, estaba el mismo símbolo de estrella que había visto en la fotografía del álbum. ¿Qué significa esto?, susurró para sí misma, sintiendo que cada nuevo descubrimiento añadía más peso a su pecho. Por un momento, pensó en sus hijas. ¿Debería compartir todo esto con ellas? Parte de ella quería protegerlas de este misterio, pero otra sabía que tarde o temprano ellas notarían su agitación. Además, tal vez juntas podrían encontrar respuestas. Al llegar la tarde, Emma y Sofía regresaron de la escuela llenas de energía, hablando sobre sus proyectos escolares y las anécdotas del día. Sara las escuchó con atención, pero no pudo evitar mirar el colgante y la fotografía de reojo. Cuando finalmente se sentaron para la cena, decidió abordar el tema. «Niñas, ¿recuerdan el paquete que llegó hace unos días?», preguntó, tratando de mantener la voz tranquila. «Claro», respondió Sofía, su entusiasmo desbordante. «Era algo hermoso, ¿verdad? ¿Lo descubriste, mamá? ¿De quién era?» «Todavía no lo sé», admitió Sara. «Pero encontré algo en una de las fotos antiguas de papá que parece estar relacionado con el colgante. Creo que este paquete no llegó por casualidad». Emma, siempre más reservada y reflexiva, miró a su madre con curiosidad. «¿Qué significa, entonces? ¿Es algo importante?» «No estoy segura», dijo Sara, sincerándose. «Pero creo que necesitamos averiguarlo juntas». Esa noche, las tres se sentaron en el sofá con el álbum de fotos abierto frente a ellas. Sara les mostró la imagen del joven David con el colgante y el símbolo grabado en él. Las niñas lo observaron con atención, intercambiando miradas que mezclaban asombro y emoción. «Esto es como una película de misterio», dijo Sofía con una sonrisa. «¿Crees que hay más pistas, mamá?» Emma se inclinó hacia el álbum, estudiando la fotografía con detenimiento. «Mamá, aquí en la esquina hay algo escrito, pero está muy borroso. ¿Tienes una lupa?»
Sara buscó la lupa que había utilizado antes y se la pasó a Emma. Al inspeccionar la esquina de la foto, notaron unas letras apenas visibles, Casa del Árbol. Las palabras parecían escritas a mano, como una nota al margen. Casa del Árbol, repitió Sofía, confundida. ¿Qué significa eso? Sara se quedó pensativa. Recordó que David había mencionado en varias ocasiones una casa del árbol en la que solía jugar de niño. Era un lugar especial para él, pero nunca había profundizado en los detalles. ¿Podría ser esa la próxima pista? Creo que sé dónde queda, dijo finalmente, sintiendo una mezcla de temor y esperanza. Está en el terreno donde vivían los abuelos de su papá. Hace años que no vamos allí, pero tal vez deberíamos. Las niñas, emocionadas por la idea de una aventura, estuvieron de acuerdo de inmediato. Sara, por su parte, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. ¿Qué encontrarían en ese lugar? A la mañana siguiente, después de preparar una pequeña mochila con provisiones, las tres se dirigieron al terreno abandonado. El viaje fue breve pero lleno de expectación. Al llegar, el lugar estaba rodeado de árboles altos y una calma que parecía contener secretos. La casa del árbol seguía en pie, aunque el tiempo había dejado su huella. Las maderas estaban desgastadas y cubiertas de musgo, pero la estructura permanecía firme. Con cuidado, Sara y las niñas subieron por la escalera, que crujía con cada paso. Al llegar al interior, se encontraron con un espacio pequeño pero acogedor. Había dibujos en las paredes, probablemente hechos por un joven David, y una caja de madera escondida en una esquina. Emma fue la primera en acercarse a la caja, mientras Sofía la animaba desde atrás. «Mamá, ven a ver esto», exclamó Emma, señalando la caja. Sara se arrodilló junto a ella y, con manos temblorosas, la abrió. Dentro había un cuaderno de tapas gastadas, algunas fotos adicionales y un colgante idéntico al que había recibido en el paquete. El hallazgo dejó a las tres en silencio. Sara tomó el cuaderno y lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos y garabatos infantiles, pero al avanzar, encontró algo que la dejó sin palabras, una carta escrita por David cuando era niño. Para mi futura familia. Si alguna vez encuentras esto, quiero que sepas que este lugar siempre será especial para mí. Aquí soñé con la vida que quería construir y con las personas que amaría. Este colgante representa ese sueño, y si lo tienes en tus manos, significa que mi amor por ustedes ha trascendido el tiempo y la distancia. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Sara mientras leía en voz alta. Las niñas la miraron, conmovidas, sintiendo el peso de las palabras de su padre. Papá siempre pensó en nosotras, dijo Sofía con una sonrisa triste. Siempre, respondió Sara, abrazándolas a ambas. El cuaderno contenía más dibujos y notas, pero una página en particular capturó la atención de Sara. Había un dibujo del mismo símbolo de estrella, junto con una dirección escrita a mano. Era un lugar que Sara no reconocía, pero que parecía ser el siguiente paso en este enigmático viaje. El regreso a casa estuvo cargado de emociones. Las niñas hablaban emocionadas sobre el descubrimiento, mientras Sara intentaba procesar todo lo que había encontrado. Cada pista parecía diseñada para guiarlas, como si David hubiera dejado un rastro deliberado de amor y recuerdos. Al llegar, Sara buscó la dirección en Internet. Descubrió que correspondía a una antigua tienda de antigüedades en el centro de la ciudad. Aunque no entendía la conexión, supo de inmediato que debía ir allí. La intriga seguía creciendo, pero también hacía la sensación de que estaba más cerca de descubrir algo profundamente significativo. La conexión entre el pasado y el presente se hacía cada vez más evidente, y Sara no podía evitar sentir que David, de alguna manera, estaba guiándolas en este camino. La dirección que Sara había encontrado en el cuaderno de David la llevó a una tienda de antigüedades situada en una calle tranquila del centro de la ciudad. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas de encaje y, sobre la puerta, colgaba un letrero descolorido que decía Tesoros del Ayer. El lugar parecía tener décadas de historia, y cada rincón exudaba un aire de misterio. Al entrar, un pequeño cascabel anunció su presencia. El interior estaba lleno de estanterías abarrotadas de objetos antiguos, relojes, jarrones, libros polvorientos y más.
Emma y Sofía se quedaron cerca de su madre, observando todo con curiosidad. Detrás del mostrador, un hombre mayor, de cabello blanco y rostro amable, le sonrió. «Bienvenidas, ¿puedo ayudarlas en algo?», preguntó, su voz tan cálida como su sonrisa. Sara sostuvo el colgante en la palma de su mano y lo levantó, mostrándoselo. «Encontré esto, junto con una dirección que me trajo aquí. No estoy segura de qué estoy buscando, pero parece que tiene algún significado». El hombre entrecerró los ojos al ver el colgante, como si estuviera rebuscando en su memoria. Después de unos momentos, asintió lentamente. «Sí, este colgante. Lo recuerdo, ¿podríamos hablar en privado un momento?». Sara asintió y les pidió a las niñas que esperaran en una esquina de la tienda, donde podían curiosear entre los libros antiguos. El hombre la condujo a una pequeña sala en la parte trasera, decorada con fotografías antiguas y documentos enmarcados. Sobre una mesa descansaba una caja de madera que parecía guardar algo valioso. «Este colgante es especial. Y creo que es hora de que sepas por qué», dijo mientras tomaba asiento frente a Sara. «Por favor, dígame lo que sabe», respondió ella, sintiendo su corazón acelerarse. El hombre suspiró profundamente antes de comenzar. «Hace muchos años, tu esposo, David, vino a esta tienda. Tenía algo muy claro en su mente, quería crear algo que durara más allá de su propia vida, algo que conectara a su familia sin importar lo que pasara». Sara frunció el ceño, confundida. «¿Qué significa eso?». «Me pidió que diseñara un conjunto de colgantes únicos», explicó el hombre, abriendo la caja de madera. Dentro había otros colgantes idénticos al que Sara tenía, cada uno con el mismo símbolo de estrella grabado en la parte trasera. Cada uno representaba a un miembro de su familia. La idea era que siempre estuvieran conectados, incluso si el destino los separaba. Sara llevó una mano a su boca, sorprendida. «¿Y por qué nunca me habló de esto?». «David quería que fuera una sorpresa», dijo el hombre con tristeza. «Sin embargo, no tuvo tiempo de entregarlos. Cuando supe de su fallecimiento, guardé estos colgantes esperando que algún día alguien viniera por ellos». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sara. La intención de David era tan hermosa y llena de amor que su pérdida se sintió aún más profunda en ese momento. «Pero eso no es todo», continuó el hombre, señalando un compartimento oculto en la caja. Lo abrió y sacó una carta cuidadosamente doblada. Él también dejó esto. Quería que se entregara cuando llegara el momento adecuado. Sara tomó la carta con manos temblorosas. El hombre le dio privacidad, dejándola sola en la sala para leer. Al abrirla, reconoció la caligrafía de David, y sus palabras parecieron cobrar vida. «Mi amada Sara. Si estás leyendo esto, significa que el destino nos separó antes de lo que planeábamos. Pero quiero que sepas que siempre estuve pensando en ti y en nuestras niñas. Este conjunto de colgantes es mi forma de decirte que, aunque no pueda estar físicamente a tu lado, mi amor por ustedes es eterno. Cada estrella grabada es un recordatorio de que, como familia, estamos conectados, sin importar la distancia o el tiempo. Espero que encuentres fuerza en esto y que siempre recuerdes cuánto significaron para mí. Con amor eterno. David». Sara no pudo contener las lágrimas. La emoción de leer esas palabras era abrumadora, pero también se sintió envuelta en una calidez reconfortante. Era como si David estuviera con ella en ese momento, sosteniéndola mientras procesaba todo lo que había descubierto. Salió de la sala sosteniendo la carta y los colgantes adicionales. Emma y Sofía la miraron, alarmadas al ver su rostro bañado en lágrimas. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó Emma, corriendo hacia ella. Sara se arrodilló para estar a su altura y las abrazó a ambas con fuerza. «Niñas, su papá dejó algo muy especial para nosotras. Quería asegurarse de que siempre sintiéramos su amor, sin importar lo que pasara». Les mostró los colgantes y les explicó su significado, compartiendo con ellas las palabras de la carta. Las niñas escucharon con atención, sus propios ojos llenos de lágrimas mientras entendían la profundidad del amor de su padre. Antes de irse, el hombre les ofreció una pequeña caja para guardar los colgantes y les deseó lo mejor en su camino. De regreso a casa, el aire parecía más liviano.
Aunque el dolor de la pérdida seguía presente, la familia se sentía más unida que nunca, sabiendo que David había encontrado una forma de permanecer con ellas. En casa, Sara colgó los colgantes junto a la fotografía familiar que decoraba la sala. Cada vez que los miraba, sentía que David seguía guiándolas desde algún lugar. Y, aunque el misterio había llegado a su fin, su legado de amor y conexión apenas comenzaba. De vuelta en su hogar, la luz del atardecer se filtraba suavemente por las ventanas, iluminando la pequeña sala donde Sara, Emma y Sofía se habían reunido. En el centro, los colgantes descansaban en una caja junto a la carta de David. Sara los observaba con una mezcla de melancolía y gratitud, mientras sus hijas jugaban juntas, ajenas por un momento a la carga emocional del día. Ese instante de paz le permitió a Sara reflexionar sobre todo lo que habían atravesado como familia desde la partida de David. El vacío que él había dejado nunca podría llenarse completamente, pero su acto de amor, su manera de cuidar de ellas incluso después de su partida, le recordó que el verdadero legado de una persona no radica en lo que deja detrás físicamente, sino en los recuerdos y conexiones que construye. Sara entendió algo profundo en ese momento: la vida está llena de ausencias, de pérdidas que parecen insuperables. Pero también está llena de pequeños gestos que nos recuerdan que el amor es más fuerte que la distancia, el tiempo e incluso la muerte. Las estrellas grabadas en los colgantes eran más que simples símbolos, representaban la conexión eterna entre ella, David y sus hijas. Esa noche, mientras leía la carta de nuevo, las palabras de David resonaron en su corazón con más fuerza que nunca. Estamos conectados, sin importar la distancia o el tiempo. Y entonces comprendió que la mejor manera de honrar su memoria no era aferrándose al dolor, sino viviendo con la misma pasión y amor que él les había mostrado. David no solo les había dejado un recuerdo, sino una lección: apreciar cada momento, valorar a quienes amamos y nunca dar por sentado el tiempo que tenemos juntos. A veces, las personas que amamos nos cuidan desde lugares que no podemos ver, enviándonos señales y recordatorios de su amor en los momentos en que más los necesitamos. A la mañana siguiente, Sara tomó una decisión. Reunió a Emma y Sofía y les propuso algo especial: usar sus colgantes como un recordatorio constante de que siempre estarían juntas, pase lo que pase. Cada vez que tuvieran miedo, dudas o tristeza, podían tocar las pequeñas estrellas y recordar que su padre estaba con ellas, y que como familia, podían superar cualquier cosa. La conexión que sentían entre ellas ahora era más fuerte que nunca. En lugar de centrarse en lo que habían perdido, empezaron a enfocarse en lo que aún tenían: su amor, su resiliencia y el regalo eterno que David les había dejado. A lo largo de los días y semanas que siguieron, Sara compartió la historia del colgante con amigos y vecinos, muchos de los cuales quedaron profundamente conmovidos por la fuerza de su familia. La historia se convirtió en un recordatorio para todos de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor tiene una forma de iluminar el camino. Al final, mientras Sara miraba el cielo estrellado una noche, encontró consuelo en una simple pero poderosa verdad: las personas que amamos nunca se van realmente. Sus actos, su amor y su memoria viven en nosotros, guiándonos como estrellas en el firmamento. El amor trasciende todo. Y cuando lo sembramos con intención y ternura, se convierte en un faro que nunca se apaga. Esa fue la frase que Sara compartió en voz alta con sus hijas esa noche, mientras las abrazaba bajo el cielo infinito. Y con ello, su historia dejó una huella imborrable, no solo en su familia, sino en todos los corazones que llegaron a escucharla. Gracias por mirar. Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos conmovedores. Nos vemos allí.